Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Les vamos a pedir que mantengan ahora sus micrófonos apagados para evitar ruidos, pero que luego, obviamente, en el momento de la conversación los prendan. También los animamos a que dentro de sus posibilidades prendan las cámaras para poder vernos mientras conversamos y fundamentalmente mientras escuchemos a la doctora Isabel Jordán. Bienvenidos a este nuevo encuentro, este nuevo webinar de la Escuela de Gestión de la Construcción, vinculado obviamente a nuestros temas de todos los días, donde está también BIM, pero hoy a BIM le agregamos una H adelante, HBIM o HBIM o Heritage BIM. Tenemos un micrófono prendido, Santi, si podés vos manejarlo. ¿Qué es esto de Heritage BIM? Vamos a verlo con Isabel. Fundamentalmente podemos decir, de modo muy abreviado, que BIM no sirve solo para construir edificios nuevos o para modelar edificios para ser construidos, sino también que tenemos que tener en cuenta todo el mantenimiento, la operación de aquel patrimonio histórico que cuentan los distintos países. Isabel reside en España, ustedes sabrán muy bien el patrimonio arquitectónico de España, pero que también en Argentina, con muchos menos años, pero tenemos un patrimonio interesante por cuidar y por perpetuar en el futuro. Por eso queremos también ver esta aplicación posible de Building Information Modeling en arquitectura y construcción. El evento de hoy lo va a moderar Andrea Paladín, conocida por todos, ha estado también la semana pasada moderando el evento con la empresa desarrolladora urbana de Medellín, Colombia, y nos acompaña en la moderación de este evento. La speaker invitada de hoy, también internacional en este ciclo, es Isabel Jordán. Isabel es arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia, con estancia en OSU, en Estados Unidos. Es doctora en Ingeniería de la Construcción, con estancia en Inglaterra, y máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico por la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene una gran experiencia profesional, en particular en Holanda, en estudios de arquitectura, pioneros en BIM. Es arquitecta autónoma con proyectos de rehabilitación y diseño arquitectónico con BIM. Está en el grupo de investigación de implantación BIM y desarrollo de proyecto HBIM de BIM Legacy, que es una plataforma web que luego seguramente podrá comentarnos, de la UPB. Y tiene experiencia en implantación BIM y BIM Manager en empresas constructoras pioneras, y actualmente es consultora BIM y BIM Manager en BIM Building Twice, que seguramente luego nos cuente un poco más de qué trata todo esto. Isabel, te agradecemos. Sabemos que con el cambio de uso horario, con el uso horario que nos diferencia entre Argentina y España, está ya terminando este jueves 19 de noviembre, después de todo un día de trabajo, así que te agradecemos que tengas este tiempo para nosotros. Andrea, todo tuyo. Perfecto. Bueno, más que mejorar la presentación de Sebastián es imposible, digamos, pero bueno, vamos a escuchar un poco a Isabel, que nos va a contar justamente de qué manera impacta la incorporación de HBIM, Historicat o Heritage, como lo quieran llamar, a la hora de tomar decisiones en la gestión de construcciones existentes, ¿no? Europa es como pionero, digamos, entre comillas, es la cuna del patrimonio, y nos va a contar un poco de sus trabajos y cómo fue involucrando estas metodologías en esos trabajos, y específicamente, que es lo más interesante, es lo que a mí me llama la atención, es dónde se concentra la I, digamos, de información en este tipo de proyectos o de construcciones. Así que le vamos a dar el paso a Isabel, para que nos pueda empezar su presentación. Isabel, creo que estás muteada. Sí. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Es un placer estar con todos vosotros esta tarde para esta presentación para la Cámara Argentina de la Construcción. Bueno, la verdad es que después de la presentación que me han hecho ya creo que no tengo más que añadir. También comentaros que además del trabajo profesional que vengo haciendo como
como BIM Manager y como consultora BIM, también trabajo de profesora en distintos másters universitarios y en distintas universidades, charlas y en colegios de arquitectura, etc. Hemos estructurado la charla en varias partes. Vamos a comenzar diciendo o definiendo qué es el patrimonio arquitectónico para después definir el concepto de HBIM y, digamos, de lo más general vamos a ir a lo más específico y terminaremos exponiendo los ejemplos HBIM del trabajo profesional que hemos venido realizando. En primer lugar, en relación a qué es el patrimonio arquitectónico, vamos a contemplar estos puntos y me gustaría comenzar explicando un poco cuál sería la definición de patrimonio histórico. Al final sería un poco el conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos. Esto es lo que nos dice la definición. Entonces, esto que estamos viendo delante podría ser patrimonio, que vemos que está descontextualizado, está, digamos, como si fuese una pieza museística, pero también esta otra pieza podría ser patrimonio, ¿verdad? Esta ilustración de Barsky. Pero bueno, vamos a concentrarnos únicamente, vamos a ir reduciendo el alcance a lo que sería patrimonio, lo que sería arquitectura patrimonial, que serían los bienes edificados heredados del pasado de un país o de una ciudad. Y como comentaba Andrea, eso quiere decir que cada pueblo tendría un patrimonio en relación a su historia. Entonces, la arquitectura patrimonial tiene ciertas características. Los edificios patrimoniales tienen unos valores y lo que también diferencia es la manera de trabajar en la arquitectura patrimonial, porque existen figuras que no existen en la arquitectura normal, por ejemplo, arqueólogo, historiador, gestor, y los valores son sumamente importantes, el tema del registro de esos valores, que al final en BIM se traduce en información. Entonces, vamos a entender los grados de protección del patrimonio arquitectónico y lo que en general en la mayoría de países lleva un proceso de protección que de mayor a menor podríamos definirlo como los edificios monumentales. También habría edificios residenciales o tramas urbanísticas protegidas y por último tendríamos la arquitectura popular. Entonces, si nos preguntamos, si yo os pregunto, ¿por qué hay que proteger el patrimonio arquitectónico? Pues entonces, las razones serían, una, porque hay que evitar su ruina, es decir, si no se protege, son edificios caros de mantener y al final terminarían en ruina. Y también porque hay que conservar sus valores. Mira, según la Carta del Restauro, que es uno de los documentos internacionales que gestiona el patrimonio, el proceso es el siguiente. Primero hay que conocer el bien, después habría que documentar el bien para posteriormente intervenir, o sea, hacer el proyecto, que hay que poner en valor los valores de este bien para poder mantener. Si este proceso no se hace correctamente, al final resulta inviable el mantener el bien edilicio. Entonces, esto es muy importante y serían los 5 pasos que define la Carta del Restauro. Entonces, siguiendo estos pasos, en el paso de conocer y documentar, quiero poner de manifiesto algo. Las personas no apreciamos las cosas si no las conocemos y no las valoramos. Es por eso que es tan importante poner en valor. Al final, si entendemos la documentación que hay existente en un bien, tendríamos por un lado documentación histórica de archivos, etcétera, fotográfica, pero también existe información arquitectónica y cartográfica. Y todo esto al final se traduce en BIM en categorías de información. En cuanto a los tipos de arquitectura patrimonial, tenemos, por un lado, edificios, digamos, monumentales con miles de visitas. Por ejemplo, tendríamos aquí el Sagrada Familia o tendríamos la Alhambra, que estarían en un nivel con muchos recursos y con un grado de preparación muy alto,
Pero tendríamos, por ejemplo, también la arquitectura popular. Lo que estamos viendo es un hórreo, que esto es de Galicia, del norte de España. También tendríamos otra categoría que sería arquitectura militar y defensiva, que transmite otros valores. Pero también existe arquitectura industrial, que es de importante relevancia, sobre todo en países que han tenido su esplendor, digamos, posterior a la Revolución Industrial. Y ahora lo que me gustaría que viésemos son estos valores, ¿vale? Estos valores para los que estéis más cultivados en el tema de BIM, tendrían relación con los sets de parámetros, ¿vale? Entonces, tendríamos por un lado valores arquitectónicos. Por ejemplo, en Notre Dame de París, que recientemente ya sabéis que fue devastada por el fuego y ahora está en un proceso de reconocimiento, pues por ejemplo el valor arquitectónico serían los arcos apuntados, el rosetón, la fábrica de sillería. Los valores artísticos, por ejemplo, la orfebrería, los dorados, etc. Los valores históricos, mirad, por ejemplo, la Catedral de Colonia tiene un valor específico porque fue devastada durante la Segunda Guerra Mundial y por tanto representa un hecho histórico. Los valores culturales, por ejemplo, las tradiciones ganaderas, etcétera, se representan a través o se transmiten al pueblo a través de ciertos edificios históricos. Y luego, por otro lado, para la aplicación del patrimonio, de BIM al patrimonio, tendríamos que tener en cuenta las particularidades del patrimonio. Mirad, la primera y muy importante es que la conservación del patrimonio es cara y costosa. ¿Por qué? Por todos los valores intrínsecos que hemos ido diciendo, ¿sí? Después tendríamos que tener en cuenta que hay técnicas constructivas y materiales específicos que no están estandarizadas normalmente en los programas BIM. Por ejemplo, hay mampostería, sillería, yesería. También tienen varias fases históricas y constructivas, lo que hace complejo la elaboración de los proyectos arquitectónicos. También el tema de la documentación es importante, ya sabéis, en un proyecto arquitectónico patrimonial hay que representar las patologías y toda esta documentación gráfica implica mucho tiempo de los proyectistas. También hay que tener en cuenta que muchas veces la arquitectura patrimonial está regida por trazados reguladores y esto es un tema muy interesante y es la estandarización. Mirad, antiguamente no existía el concepto de creatividad. Este concepto es algo mucho más contemporáneo, sino que simplemente se repetían los mismos motivos y básicamente teníamos libros de maestros y demás que al final íbamos repitiendo por prueba y error. Por tanto, esto está bastante en línea con la metodología BIM. Luego también la arquitectura patrimonial tiende a tener mucha escultura y elemento artístico que es difícil de representar. Y ahora entonces lo que vamos a introducirnos, una vez que ya hemos hecho un pequeño refresco de lo que es la arquitectura patrimonial, vamos a ver qué es HBIM. HBIM, como han comentado, es Heritage or Historic, dependiendo de la fuente que digas, Building Information Modeling, y es BIM para edificios históricos. Entonces, vamos a ver por qué tenemos que, vosotros que sois profesionales, por qué es interesante insertarse en este campo, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿por qué hay que aplicar BIM? Pues mirad, hay varias razones y justificaciones que dan sentido al uso de HBIM. La primera es porque actualmente hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que la información en los proyectos patrimoniales está dispersa y se requiere un registro de la información que esté unificado. Esto se puede conseguir con BIM. Luego también porque, por ejemplo, en el caso de Europa hay una cantidad ingente, un parque inmobiliario ingente de patrimonio. O sea, muchísimos edificios son históricos. De hecho, hay más volumen casi de trabajo de rehabilitación y restauración que de obra nueva.
y luego porque el sistema BIM ha tenido muy buenos resultados en otras disciplinas, por tanto existe un hueco para la investigación, y también porque se ha centrado mucho en la parte de representación gráfica, pero la parte de gestión de información sigue un poco menos desarrollada. Esas serían las razones. Y entonces, al final, la finalidad de HBIM es utilizar BIM para gestionar la arquitectura patrimonial. Entonces, ¿por qué? Para conservar la memoria histórica y para tener la información unificada en futuras intervenciones. Ahora la pregunta es, pero bueno, ahora mismo ya se está usando HBIM. Pues mirad, la verdad es que sí, en Inglaterra y en Holanda y en España se lleva utilizando ya durante unos años. Yo cuando empecé a trabajar en Holanda en el año 2012, este proyecto, por ejemplo, es Goyegui, que está en el sur de Holanda, cerca de Bélgica, y ya utilizamos la metodología HBIM en el año 2012, ¿vale? Y en Inglaterra también, incluso hay, ya sabéis que hay normativa estatal, etcétera, pues al igual que en España. En Italia se empezó a utilizar un pelín después, pero se ha tenido muy buenos resultados. Este ejemplo que estoy poniendo es la iglesia de Santa María Niscaria, que ha tenido pues, una gran relevancia en cuanto a las fases constructivas del bien. En España también, desde el año 2014, yo estuve involucrada en un proyecto que fue financiado por el Gobierno de España, el Ministerio de Economía, que tenía como finalidad el diseño de una base de datos para el modelo, para la gestión de la información, ¿vale? Entonces, los objetivos del BIM, lo que tendríamos que, las diferencias, digamos, serían toda esta serie de conceptos, por ejemplo, la plantilla, habría que hacer de nuevo, la representación de restos arqueológicos, las familias históricas, que vamos a ir viendo uno por uno, si os parece. Entonces, para llevar a cabo todas estas modificaciones, lo que quiero que entendáis es el alcance del HBIM, ¿vale? Ya sabéis, según el diagrama de View Richards, que deberíamos de llegar a un nivel de madurez BIM nivel 3. Y esto en HBIM significa la gestión de todas las bases de datos históricas, arqueológicas, de restauración involucradas en un proyecto BIM. Por otro lado, tendríamos el nivel del LOD, ¿vale? El nivel de detalle y el nivel de información combinados, la gestión de la información, que tendríamos que definir. Y ya sabéis que a nivel de detalle geométrico tendría que ser muy alto porque no podemos ir para atrás en expresión gráfica y además tenemos que tener mucha gestión de la información. Entonces, ¿el alcance cuál es? Cuando tenemos un proyecto de obra nueva, un proyecto normal, empezamos con un anteproyecto, ¿vale? Con ideas previas, primer boceto. Pero cuando tenemos un proyecto BIM, patrimonial, un proyecto HBIM, existe una muy importante fase inicial, que es la de estado existente, que requiere levantamiento gráfico, estudio de materiales, estudio de patologías, etc. Y el grado de desarrollo, el LOD, pues tendría que ir en consonancia. Y ya sabéis que debería ser muy alto para no perder, digamos, con respecto a cómo se está gestionando en la actualidad. Por otro lado, tenemos que las fases de los edificios patrimoniales son más complejas porque en la fase de uso tenemos toda la parte de difusión y educación cultural y transmisión de valores que no existen en los proyectos normales, digamos. Este diagrama es parte de mi tesis doctoral que lo aplicamos a varios casos, algunos en Inglaterra y otros en España, para ir perfeccionando el protocolo. Entonces, vamos a ir viendo. Como la mayoría de vosotros ya sabéis trabajar con BIM, os voy a ir contando a nivel más práctico qué cambia de usar BIM a usar HBIM. Bueno, vamos a ir viendo todos estos aspectos y vamos a empezar con la plantilla. Es súper importante el uso de una plantilla, ¿vale? Ya en la práctica, ¿vale? En el aspecto más terrenal de toda esta parte, el uso de una plantilla que tenga
recogidos todas las familias, todas las plantillas de vista, filtros, etcétera, que nos permitan trabajar con HBeam de una manera más ágil, ¿vale? Para mí me parece un aspecto súper importante. También el tema del trabajo con nubes de puntos. Mirad, la mayoría de proyectos patrimoniales parten de tomas de datos con nubes de puntos, ¿vale? Entonces, las tomas de datos con nubes de puntos es lo que la traducción de la nube de puntos a BIM se llama la metodología Scan2BIM, que de momento ya sabéis que no está tan definida, tan avanzada y que requiere al final todavía mucha mano de obra, ¿vale? Entonces, mirad, esta nube de puntos, que es de San Juan del Hospital, tenía, creo recordar, 57 estacionamientos. Y esta ya la hicimos hace 6 años, más o menos. Entonces, siguiendo con este ejemplo, lo que tendríamos que hacer es importar la nube de puntos, por ejemplo, en este caso a Revit o al programa de modelado que consideremos, y modelar sobre ella. Y aunque esto parezca que es algo que no avanzamos nada, comentaros que en la mayoría de edificios patrimoniales que son muy complejos a nivel geométrico, el tener una buena base de datos, una buena toma de datos que no se vaya, es un avance muy importante, porque con las tomas de datos que no eran con un escáner láser, había errores hasta de a lo mejor 20 o 30 centímetros, ¿vale? Porque nada era, digamos, ortogonal, etcétera, con lo cual era muy complicado. Y la toma de datos con nubes de puntos ha avanzado mucho. Luego el tema de las fases históricas, como las fases constructivas de los programas nativos de modelado, la utilización de estas fases como si fueran fases históricas. Y con esto conseguimos una secuenciación de fases y el tener todas las fases históricas de un edificio en un único modelo. Esto es una gran ventaja y uno de los principales beneficios del uso de HBeam. Pero luego tenemos que tener en cuenta las hipótesis de fases anteriores. Es decir, nosotros no estábamos en el siglo XIV para saber cómo era aquello exactamente. Y sin embargo, cuando tú modelas en un programa de modelado, tienes que meter coordenadas, tienes que modelar exactamente en una posición concreta. Por tanto, aquí tendríamos una dicotomía en el sentido de si estamos cayendo en el falso histórico, ¿vale? Entonces hay que tener muy en cuenta el que no podemos, digamos, inventarnos cosas que no eran, ¿vale? Por tanto, la pregunta que quiero haceros es ¿cuánto conviene idealizar las fases anteriores en BIM? ¿Vale? Entonces, esto es lo que nos lleva a siempre modelar desde la fase actualidad hacia atrás y no al revés. ¿Okay? Cuando trabajamos en obra nueva, primero modelamos la fase existente y luego la nueva. Pues cuando modelamos en HBeam, no, primero modelamos la actualidad y luego para atrás. Por otro lado, tenemos la adaptación de las herramientas de modelado. Fijaros, ¿veis aquí esta bóveda de crucería, ¿vale? Con la plementería, es algo complejo de modelar. Para terminar modelando o este canecillo también es algo complejo de modelar. Para terminar modelando HBeam necesitamos modeladores que tengan un nivel normalmente más alto que un modelador al uso, porque necesitas tener bastante destreza con los programas de modelado para llegar a este resultado. Y si no llegamos a este resultado, los profesionales del patrimonio desestiman la herramienta porque creen que a nivel gráfico estaríamos yendo para atrás, ¿vale? Esto es uno de los puntos que más diálogo da. Y además, en este punto, la gente que trabaja en el patrimonio tiene claro, no podemos, por utilizar una herramienta nueva, ir para atrás a nivel de expresión gráfica, ¿vale? Entonces, esto sí que es importante. Luego, el tema de los materiales. Los materiales históricos normalmente no están bien predefinidos, o sea, tenemos que crear, por ejemplo, materiales como tapias, sillares, etcétera, y estos materiales hay que crearlos con ciertas técnicas y ciertos, digamos, trucos que nos permiten crear este tipo de materiales y que luego queden bien gráficamente.
Luego también el tema de la estratigrafía muraria, ¿vale? Que también es algo que hay que tener en cuenta. Sabéis que la estratigrafía muraria es la traslación de la parte de la disciplina arqueológica a los muros para ver las posibles hipótesis de reconstrucción histórica. Entonces, todo esto se utiliza en HBIM usando herramientas como las fases y otras, filtros, etc. Luego el tema de las familias parametrizadas. Vale, mirad, estos son arcosolios y al final, aunque no os creáis, a partir de este arcosolio que tengo aquí, esto es una familia, este de aquí es la misma familia que este, ¿vale? Con distintos parámetros geométricos que te permiten crear diferentes tipos de muro a partir de una familia parametrizada. Vale, esto nos lleva otra vez a que tienes que tener, digamos, un nivel de modelado bastante alto para poder llegar a este nivel. O sea, es decir, una estandarización que tú observes distintos tipos de arcosolios en distintos edificios y consigas estandarizar una familia paramétrica tal que así para luego aplicarla en diferentes casos. Por otro lado, vamos a ir ahora con los restos arqueológicos. La arqueología en los proyectos patrimoniales está prácticamente al mismo nivel que la arquitectura. Entonces hay que modelarla, ¿vale? Y hay que utilizar niveles, porque ya sabéis que la arqueología va a niveles inferiores y cuanto más antiguo es, más abajo está. ¿Ok? Por ejemplo, en este proyecto teníamos arqueología romana, árabe, medieval, siglo XVII, siglo XIX, y veis que había, pues, la arqueología romana estaba prácticamente 2,5 metros por debajo del nivel actual. Después, el tema de los parámetros, ¿vale? Los parámetros y los sets de parámetros son súper importantes y hay que predefinirlos. Y normalmente las administraciones que están encargadas de la gestión patrimonial no tienen la madurez para poder definirlos y hay que ir ayudándolas. Esto lo vamos a ir viendo. Entonces, si vamos a concretar con todo esto que hemos ido hablando, yo os diría que las ventajas principales del HBIM son, 1, las fases históricas en un solo modelo, 2, la posibilidad de vincular datos al modelo tridimensional, la estandarización, ¿vale? Y la unificación de información de diferentes disciplinas, arquitectura, arqueología, historia. Entonces, ni que decir tiene que la coordinación 3D ayuda mucho a los proyectos patrimoniales porque son muy complejos normalmente a nivel de geometría, ¿sí? Lo que hemos dicho de la unificación de información, pues ayuda mucho porque normalmente se utilizan, por ejemplo, realidad virtual, análisis estructural, etcétera, y la posibilidad de unificar todo esto es de gran ayuda. Y luego la sincronización en tiempo real. Esto significa que varias personas trabajan al mismo tiempo en un único modelo y, por tanto, la probabilidad de error humano desciende. Y la unificación de fases históricas, que ya hemos comentado que es algo fundamental. Pero, a ver, esto no quiere decir que no haya dificultades, que las hay, y muchas en los proyectos reales. Cuando después te pones a hacer un proyecto HBIM, te das cuenta de que los programas HBIM tienen una cierta rigidez de modelado y también existe una falta de tradición en los profesionales que trabajan en patrimonio. Normalmente no son tan proclives al cambio, a la adaptación a BIM o a cualquier tecnología como en otros sectores, por ejemplo el de las instalaciones. Y esto al final es un factor cultural que dificulta la adaptación de HBIM. Mirad, viendo ya en ejemplos claros, lo que yo he ido viendo en los proyectos es que no se puede parametrizar en exceso. Mirad, fijaros en esta planta. ¿Veis? Aquí realmente hay pocas cosas que sean completamente ortogonales. Por tanto, las rejillas estructurales apenas las podemos utilizar. Y la ortogonalidad clásica de un programa HBIM apenas se puede utilizar tampoco. Luego, el tema de las fases constructivas como históricas. ¿Veis? Cuando tú lo ves de trozo parece que está perfecto, pero cuando tú te acercas, mi experiencia es que cuando estás usando más de 4 fases, una encima de otra, los programas HBIM, por ejemplo, en este caso yo trabajo con Revit, empiezan a dar problemas. Fijaros en esta línea, ¿lo veis?
esta línea realmente no existe, pero el programa la crea cuando vas haciendo una fase encima de otra. ¿Veis? Esto, aquí hay una maraña de muros que van uno detrás de otro en distintas fases históricas que es complicado de gestionar. Luego el modelado. Mirad, fijaros en esta moldura. ¿Lo veis? La mayoría de veces, cuando trabajamos en HBIM, al final recurrimos a trabajar con muchos modelos in situ. ¿Por qué? Porque tienen formas tan particulares, ¿lo veis? Que no podemos trabajar con perfiles de estándar. Entonces, al final terminamos teniendo muchísimos familias in situ que es muy importante categorizar correctamente, sobre todo si tenemos que exportar posteriormente al formato IFC. Si tenéis alguna duda podéis pararme, porque yo estoy dando por hecho que todos sabéis lo que es un IFC, pero bueno, luego me podéis hacer preguntas. Luego también, las familias parametrizadas. Mirad, todas las cubiertas al final terminamos generando una familia, ¿vale? Que crea tejas, porque las tejas son tan caras, cuando estamos hablando de tejas de la época árabe, ¿vale? El siglo VIII, que no nos podemos permitir que una teja del siglo VIII desaparezca, con lo cual tienes que modelar hasta cada una de las tejas y por tanto tienes que saber modelar muy bien, hacer una familia paramétrica basada en línea que después te vaya subiendo una encima de otra, etc. Y luego, las fases anteriores. Mirad, claro, nosotros tenemos un libro histórico que hay un historiador o un cronista que dice, tienes esta información, lo que vemos en la izquierda, un dibujo y algunos, digamos, documentos históricos. Y con eso tú tienes que terminar haciendo una ilustración, digamos, haciendo un proyecto de HBIM y una reconstrucción de cómo era aquello en el siglo, en este caso creo que es siglo XIII. Pero claro, el historiador cuando hace un dibujo, él no tiene que poner cotas, no tiene que poner que esto tenía 3,35 metros. Y cuando estás modelando un modelo, sí que tienes que hacer esta abstracción. Entonces esto es complicado. Luego el peso del archivo termina pesando mucho, así que hay que organizar muy bien cómo vamos a organizar el modelo central, modelo federado, etcétera, ¿no? Y ahora lo que os voy a dar es, ahora os he explicado todos los problemas que hay, sí, y ahora os voy a dar las soluciones que yo he encontrado a estos problemas prácticos del día a día que aparecen en los proyectos HBIM. Pues mirad, los archivos centrales. Yo divido los modelos centrales, cuando empiezan a pesar más de 250, los empiezo a dividir. Entonces, más o menos ya voy teniendo experiencia en cuando encuentro un edificio hecho y lo tengo que empezar a modelar, ya sé cuánto más o menos va a pesar. Por tanto, voy haciendo la generación, o sea, la organización de modelo, el datum con los modelos federados, etcétera, me anticipo para ir dividiendo y metiendo vínculos, ¿vale? Haciendo un modelo federado. Luego, el tema de las categorías, ¿no? No podemos modelar, por ejemplo, como una barandilla, ciertas cosas cuando no son barandillas, aunque por modelado no sea más sencillo. Entonces hay que categorizar correctamente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con arqueología, yo lo suelo modelar en la categoría suelos. Y hago una subcategoría dentro de suelos. ¿Por qué? Porque cuando luego exporto a IFC, o cuando relaciono con bases de datos de arqueólogos, tengo que tener claro la información que esté correcta, ¿sí? El tema de los elementos orgánicos. Mirad, los elementos orgánicos, si no sois capaces de modelar con un nivel tal que así, es mejor no modelar nada, ¿vale? Modelas, digamos, una bola, por ejemplo, y enlazas con fotos, etcétera, fotogrametría. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego los planos tienes que hacer postproducción. Entonces, sí que es importante que el elemento esté para poder sincronizar información con él, pero si no tienes el tiempo, casi mejor no modelarlo. Luego el tema del solapamiento de fases. Pues eso a mí lo que me ha ayudado es, como os he dicho, modelar de la actualidad, o sea, del presente hacia el pasado. Y así siempre las fases, hay menos errores de solapamiento de fases que de la otra manera. Luego, utilizar familias de internet, etcétera, no lo recomiendo. Recomiendo hacer las propias familias porque además las familias de internet pesan muchísimo y suelen estar bastante mal modeladas en general.
¿Qué hacemos con los elementos complejos o escultóricos? Pues mirad, al final lo que se puede terminar haciendo es hacer un proceso a través del escáner láser y algunos programas de fotogrametría y de mallas, ¿vale? De mesh, para crear mallas anisotrópicas, ¿sí? Y al final, con esta malla texturizada, tendríamos un resultado óptimo. Entonces, el proceso sería de 3D Max, AutoCAD, Revit, ¿vale? No queda otra de momento que hacer este proceso para implementar elementos complejos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta es una virgen que había en una capilla, entonces al final tienes que hacer un escaneado muy bueno de diferentes puntos de vista para tener, digamos, todos los ángulos y que no se te quede ninguna esquina negra. Y esto lo convertiríamos, la nube de puntos, en una malla poligonal, ¿lo veis? Y a través de un proceso de diezmado pasaríamos de una malla anisotrópica a una malla isotrópica que además pesa mucho menos. Y por tanto, al final, la salida de la malla lo que nos lleva es la inserción de la Virgen como una familia, en este caso en Revit, de modelo genérico, que tiene este grado de visualización. Si metiéramos la malla tal cual, sin hacer todo este proceso, se vería como una mancha negra, que no tiene ningún sentido, ¿vale? Por tanto, el resultado, por ejemplo, no es lo mismo tener una capilla que sea así que esto o que esto. Esto es algo que es, digamos, aceptable a nivel gráfico y esto no es aceptable a nivel gráfico, ¿vale? Entonces, tendríamos, por ejemplo, esto es aceptable a nivel gráfico, pero si tenemos una malla que está toda negra, pues no merece la pena. Luego, el tema del BEP. BEP ya sabéis que es BIM Execution Plan, y en los proyectos patrimoniales hay que tener en cuenta que las fases en los proyectos son mucho más grandes. Esto ya estamos enlazando con la parte digamos, de traslación de información desde el BEP, ¿sí? Entonces, en la fase del BEP hay que tener en cuenta que tendríamos unos estudios previos y un uso posterior, ¿vale? Que contempla muchas veces visitas guiadas y una serie de usos que hay que contemplar. Entonces, en cuanto a los usos BIM, habría usos, por ejemplo, que no son normales, como la restauración artística, el estudio arqueológico, etcétera. Me podría centrar mucho más, pero bueno, tenéis que tener en cuenta que en el BEP tendríamos que poner unos objetivos BIM y unos usos BIM diferentes. Los agentes también tendríamos, por los usos, tendríamos diferentes agentes. Por ejemplo, el gestor de monumentos, el restaurador, ¿sí? Y luego, en cuanto a la matriz de responsabilidades, pues tendríamos que incluir estos agentes para ver si son, pues, si intervienen o si son responsables de alguna de las acciones, ¿no? ¿Veis? Entonces, habría que hacer como una matriz de responsabilidades tal que así. El LOD, ¿vale? El nivel de desarrollo de los modelos, hemos dicho que en general tiene que ser alto, pero ya sabéis que el LOD, el nivel de desarrollo, es la suma del nivel de detalle más nivel de información que está gestionado a través de los sets de parámetros normalmente. Y al final, lo que tendríamos que hacer sería hacer un protocolo para el chequeo de la aplicación correcta de los LODs en patrimonio, porque no hay reglamentación al respecto. Entonces, en general, se podría decir que el LOD tendría que ser para 100 sería algo así, 200 sería algo así, ¿vale? 300 sería pues un poquito más complejo y ya veis que esto en general es más avanzado que en un proyecto de obra nueva, ¿vale? 400 y el 500 ya veis que tendría que tener pues todos los, esto sería pues el típico detalle de una iglesia barroca, ¿sí? Los típicos detalles barrocos, pues tendría que tener un nivel mucho más alto, tanto de detalle como de información. Lo veis que tiene todos estos parámetros rellenados y estos están conectados con otras bases de datos históricas y arqueológicas. Vale, esto nos lleva a, tenemos que analizar el trabajo colaborativo en HBIM. Vale, hemos dicho que hay que tener en cuenta el ciclo de vida, sí que es un poquito más complejo, no es lo mismo trabajar en la fase de diseño que de construcción de proyectos patrimoniales, y los agentes. Vamos a ver, chicos,
Aquí está el gran, digamos, la cadena rota del proceso de HBIM. Hay agentes que sí son BIM o sí son susceptibles de ser BIM dentro del patrimonio, por ejemplo, si tenemos un arquitecto técnico, pero hay otros que probablemente no vayan a ser susceptibles de ser BIM, como por ejemplo el promotor de este bien edilicio o el oficial, el subcontratista, etc. Y ahí tenemos una problemática. Entonces, esto al final es algo que es realista, o sea, en los proyectos HBIM que al menos que yo que he estado trabajando, pues siempre, incluso siendo proyectos punteros a nivel de Europa, pues vamos a poner, por ejemplo, Sagrada Familia, tienes un subcontratista que no maneja HBIM, tienes un oficial que no maneja, tienes un promotor que no maneja, ¿vale? Y esto es una realidad y hay que también ponerla en evidencia, ¿eh? Por tanto, al final no puedes hacer todo el grado de madurez que digamos se podría hacer porque los agentes no están preparados, así de sencillo. Por último, voy a terminar con los ejemplos distintos ejemplos HBIM de aplicaciones y de usos en proyectos concretos. Mirad, el primero que os quiero enseñar es el BIM Legacy, que es una plataforma de enlace y de gestión de información que es resultado del proyecto del Ministerio de Economía de España, ¿vale? Entonces, la problemática es el tema de los roles independientes, esto que acabo de vislumbrar, ¿vale? Que acabo de poner en evidencia. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues mira, hay algunos restauradores hay algunos agentes que no trabajan con BIM, ¿vale? ¿Cómo los hacemos trabajar en BIM? ¿Ellos cómo trabajan ahora? Pues bueno, trabajan, por ejemplo, con fichas de Access, con Excel, etcétera, ¿sí? Y, por otro lado, tenemos BIM, que en sí mismo sería una base de datos intrínseca. Así que, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Informática, se generó esta solución. Mirad, esto es un pelín complejo, espero poder explicarme porque es un concepto más informático. Al final lo que se hace es, a través de una web API, se unifica con un plugin para Revit, en este caso, las bases de datos históricas arqueológicas con los agentes BIM que trabajan, en este caso, en Revit. Y esto se hace, obviamente, a través de Internet. Y este es el resultado. Mirad, esto es BIM Legacy y aquí tendremos, el aspecto habitual de cualquier agente no BIM. Por ejemplo, vamos a poneros un restaurador de 50 años, ¿vale? Entonces, él no está acostumbrado a trabajar con BIM, o un arqueólogo. Viene aquí y esta página web sí que la sabe manejar. Y aquí tendría distintos monumentos o distintos proyectos donde él trabaja. Vale, por ejemplo, se mete en Catedral de Murcia, ¿vale? Y aquí lo que tú tienes es un rol. Según tu nombre, tú eres, por ejemplo, gestor del monumento, ¿vale? Cada uno tiene un rol y unos permisos para unos campos. Entonces, según el rol que tú tienes, si eres un agente BIM, lo que haces es te descargas automáticamente un plugin para Revit que además tiene un servidor One, ¿vale? Un servidor en la nube para permitir el trabajo en tiempo real entre agentes, digamos como si fuese un BIM 360, no sé si lo conocéis. Entonces, te crea una unidad en tu ordenador, en tu computadora, que te permite el trabajo en tiempo real, o sea, es un servidor, ¿vale? Que evita los problemas de latencia. Y cuando tú abres, en este caso Revit, te logueas y ya te aparecería en la plantilla, por defecto, los parámetros que se sincronizan con la base de datos patrimonial de arqueólogos, arquitectos, etcétera, ¿sí? Entonces, con esta tendrías un plugin para Revit que te permite cargar lo que ha hecho el arqueólogo o cargar lo que hace el otro y se sincroniza en tiempo real. Por tanto, ¿ves? Aquí te aparecerían unos menús para enlazar información de los agentes BIM a los agentes no BIM. Esto sería lo que haría entonces, los agentes, digamos, BIM trabajan en el entorno habitual, que es el modelo, y los agentes no BIM trabajan aquí, que sería aquí irían rellenando información y tal, que sería el entorno habitual suyo. ¿Vale? Y así resolvemos el gran problema que hay de que hay agentes que no trabajan en BIM. Mirad, luego tenemos otra herramienta, otro proyecto que es PetroBIM. Entonces, PetroBIM es al final una herramienta que lo que te permite es, por ejemplo, tú metes aquí edificios
y te permite pues, saber superficies, volúmenes, etcétera. Y el resultado gráfico que te permite hacer, por ejemplo, estudios de patología, estudios de materialidad. ¿Ves? Aquí tienes estudios de hidrográficos, etcétera. ¿Lo veis? Entonces aquí te permite hacer todos estos estudios, ¿vale? Por ejemplo, aplicación de veladura. Pues tú pones aquí esta intervención y puedes aquí calcular superficies, etcétera. ¿Lo veis? Aquí tendrías, por ejemplo, aplicación superficial de mortero de cal y te calcula automáticamente las superficies y tal con mucha precisión, porque el modelo es preciso, ¿vale? Eso es, por ejemplo, este proyecto sería en la Catedral de Pamplona. Y aquí, pues podrías tener, aparte de esto, pues muchas otras herramientas de gestión y también producción de planos y documentación para los proyectos. Ese es otro de los proyectos, ¿vale? Y este otro proyecto que os voy a enseñar se llama Robim. En este estoy trabajando ahora mismo. Es un proyecto también financiado por distintos fondos estatales. Y en este proyecto lo que trata de solventar es lo siguiente. Mirad, la rehabilitación de fachadas, ¿vale? Se gasta muchísimo dinero en medios auxiliares, es decir, en colocar andamios y en colocar medios desde que te cuelgas, etcétera, para la restauración de fachadas. Esta fachada, esto está en Madrid, pero muy probablemente, además me han dicho que Buenos Aires se parece mucho a Madrid, tendréis tropecientas fachadas de este estilo, ¿vale? Que cuando tú tienes que hacer cualquier tipo de estudio, cualquier tipo de acción, tienes que construir andamios y tal, y además a nivel, digamos, turístico para las ciudades siempre supone una pérdida porque al final tienes que, digamos, tapar y en fin, poner lonas, etcétera, que es muy complejo. Entonces, el proyecto, lo que estamos desarrollando es un robot en el que podemos, digamos, montar aparatitos para ir navegando por la fachada sin necesidad de un andamio. ¿Vale? Esto que parece una tontería, están involucradas grandes constructoras a nivel de España para poder solucionar este problema porque realmente se va muchísimo dinero en medios auxiliares. Entonces, al final, partiríamos siempre de este proyecto, lo estoy haciendo con la consultoría con la que trabajo, que sí, ¿vale? Que ya lo he comentado al principio, pero bueno, por marcarlo. Al final, o sea, lo que tendríamos es una nube de puntos que al final la vamos a construir. Una vez que, digamos, hemos capturado los datos con el robot, lo que hacemos es, producimos una nube de puntos, ¿vale? Que con fotogrametría o con nube de puntos, por ejemplo, Leica RTC, tendríamos la parte, digamos, fotográfica y al final reconvertiríamos en un modelo BIM, que es el que nos permite insertar la información de los distintos medios. ¿Vale? Entonces, todo esto lo estamos gestionando con una plataforma que unifica la información, como lo que os he enseñado de BIM Legacy, pues una plataforma parecida, en la que tendríamos puntos con todos los resultados de ensayos de, por ejemplo, de armaduras, ensayos de pintura, ensayos de todo tipo, y ahí tendríamos la información localizada. Y, por tanto, también tendríamos la información patológica, pues, por ejemplo, descolchones, humedades, grietas y tal, localizada en los puntos concretos, ¿vale? Y al final lo que tendríamos sería básicamente lo que es la fachada con los puntos concretos que, por un lado, le ayudarían en la fase de proyecto al técnico a mejorar el proyecto y evitarían el tener que poner andamios para hacer, por ejemplo, catas, para hacer tomas de distintos puntos, para tomar detalles, etcétera, que no se puede tomar si no pones un andamio. ¿Vale? Y también, por ejemplo, estudios de planidad, verticalidad de fachadas, etcétera. Se está utilizando la herramienta Revit, ¿vale? Pero los modelos están en IFC porque ya sabéis que como es un proyecto estatal, no hay que favorecer ninguna casa comercial. ¿Vale? Sería una unificación al final de bases de datos de distintos puntos, tendríamos, por ejemplo, el escáner láser lo recoge todo, tenemos una estación de base a pie de cuando hacemos el registro y luego se unifica en una base de datos. ¿Vale? Y aquí tendríamos pues todo el tema de los tipos de muros con las patologías que les pueden afectar, etc. Bueno. Y ahora también, por otro lado, una herramienta que está surgiendo muy efectiva es Forge para la gestión de espacios
y edificios existentes, ¿sí? Entonces, con Forge lo que conseguimos, a ver si me deja, uy, mirad, esto es Forge, ¿vale? Entonces, al final, Forge es para gestionar información, ¿vale? Entonces, este, por ejemplo, es el Metro de Valencia, la nueva línea de Metro de Valencia que se está haciendo. Y aquí veis que tenemos un modelo federado con muchos modelos BIM, que no son todos de Revit, ni mucho menos. Aquí tenemos InfraWorks, Revit, hay también Civil 3D, tenemos un poco de todo, ¿vale? Y aquí tenemos toda la información. ¿Sí lo veis? Con los set de propiedades personalizados, por ejemplo, herramienta para certificación, en fin. Con esto lo que conseguimos es personalizar al cliente en concreto de instalaciones existentes, ¿vale? Por ejemplo, para el mantenimiento. Y aquí podemos sincronizar cualquier tipo de base de datos con modelos BIM. De esta manera no dependemos directamente de hacerlo con un programa nativo, sino que exportamos y vamos haciéndolo. Mirad, si por ejemplo cogemos un modelo de certificación 6, aquí lo que vamos a tener, en este caso es una instalación existente, pero muchas veces también las estaciones de metro, entrando dentro de esta arquitectura patrimonial industrial, etcétera, y también serían, digamos, HBIM y hay que mantenerlas, ¿vale? Entonces, veis aquí, por ejemplo, tendríamos, si elegimos cualquier objeto, vamos a tener información, estos son set de parámetros, ¿lo veis? Muro, pantalla, tal, estos son set de información, ensayos con un enlace externo a los ensayos que tenemos, etcétera. Y luego tendríamos, por ejemplo, también la parte de certificación de esta obra, de una instalación existente, con, en concreto, las partidas, ¿vale? Y el desglose de mediciones. ¿Vale? Todo esto lo tendríamos sincronizado y ilustrado con un modelo BIM que pues ayuda muchísimo, ¿vale? A ver lo que estamos. Por ejemplo, podríamos ver en la 2, certificación 2, teníamos demoliciones, certificación actual y esta sería certificación anterior. En la 1 se hizo esto, en la 2 se hizo esto, en la 3 se hizo esto, en la 5 se hizo esto, ¿lo veis? Veis que la obra iba avanzando para adelante. Y además, veis que aquí tendríamos, por ejemplo, los riesgos que están metidos dentro y si cogemos, por ejemplo, este elemento, tendríamos, vamos a coger un elemento que tenga algo más de... Voy a coger la última certificación. Vale. Y luego también, en este caso, el cliente lo que quería era tener toda esta información para el mantenimiento, con lo cual se está haciendo una sincronización de todos estos datos, ¿vale? Con estos set de parámetros con su sistema de mantenimiento. ¿Okay? Que esto es muy importante en los edificios existentes, el tema del mantenimiento. ¿Ok? Vale, pues esta herramienta además se está utilizando, mirad. Esta herramienta, además de para este uso en concreto, ¿vale? También se está utilizando, por ejemplo, para control de espacio. Esto es en un colegio y aquí podemos tener, por ejemplo, cuánta capacidad tiene, si está renovado, si no está renovado, etcétera. Y esta es muy útil para la gestión de información HBIM en edificios existentes. Por último, vamos a meternos con el tema de obra. También sabéis que he estado trabajando con una constructora que trabajaba con patrimonio y pues hago de consultoría para diversas constructoras, ¿no? Entonces, mira, este tipo de edificio también lo he elegido porque sería, a lo mejor, no es algo que aquí esté considerado un monumento, pero es posiblemente parecido a cosas que podéis tener por allí. Un edificio pues, de hace 100 años, aproximadamente 150, y que ha de ser restaurado y que la obra se hace con HBIM, ¿no? Entonces, en este edificio
al final lo que terminamos haciendo es un modelo que gestiona toda la parte de obra con todas las subcontratas, etcétera, ¿sí? Entonces, esto como yo cuando trabajaba en la constructora, lo conseguíamos haciendo, trabajamos en este caso con CIPE, que no sé si lo conocéis, el programa, ¿vale? Con Archimedes, CIPE, y con mi base en la constructora fue mucha estandarización y mucho, digamos, utilizar muchas plantillas que modificasen los códigos de los presupuestos con las plantillas de BIM, con los programas de planificación, etcétera, ¿vale? Entonces, veis, aquí también no perdernos en los grados de modelado. Si teníamos edificios que no era, por ejemplo, un concurso y no nos lo habían dado, pues modelamos de manera básica para sacar mediciones, pero no modelamos de una manera muy alta. Sin embargo, si ya te dan la obra, sí que tienes que modelar pues muchísimo más, en concreto con los tipos de muro, con todo lo tipo, y el truco es que hay que modelar cómo se subcontrata, ¿vale? ¿Cómo se subcontrata? Ese es el truco, para que sea útil para una constructora o para la fase de construcción. ¿Veis? Esto, por ejemplo, sería un hostel, que también era un edificio histórico, ¿vale? Y bueno, al final sería eso. Luego, por ejemplo, cómo organizar los equipos, ¿no? De modeladores. Esto es un proyecto de Rusia que hicimos para unas oficinas, y al final, por ejemplo, un modelador se puede dedicar a hacer familias, otro modelador puede hacer una zona y otro modelador puede hacer otra zona, ¿vale? Para gestionar también el nivel de detalle. O, por ejemplo, un modelador puede hacer carpinterías interiores, otra carpinterías exteriores, etc. Esos son los tipos de edificios que cuando trabajaba en Holanda, pues se hacían ese tipo de proyectos, ¿sí? En holandés, muy divertido. Luego también quiero comentaros que es muy importante el tema del uso que los fabricantes locales empiecen a utilizar familias BIM, que luego me contéis si están utilizándolo ya o no. Y el tema de las tablas de planificación en construcciones, vamos, o sea, súper importante. Luego, que los jefes de obra, que son los que realmente están en la obra, manejen BIM, ¿sí? Y que vayan con su tablet y que manejen el modelo para exportar y hacer los planos, etcétera. Y por último, quiero terminar con esta obra, ¿vale? Este es un proyecto con el que he estado colaborando con la Universidad del País Vasco. Uy, se me ha ido. ¿Vale? Que es un proyecto que hicimos en San Telmo, que es un edificio patrimonial. Que hicimos con la universidad, ¿vale? Es este edificio, es en Donostia, San Sebastián, y bueno, al final pues teníamos un montón de información histórica, información arqueológica, planos antiguos, ¿vale? Planos, lo veis, de distintos tipos, fases históricas, 1680, este es de una época posterior, ¿vale? Este es el último levantamiento que teníamos. Y al final lo que hicimos fue la captura con un láser escáner de Leica 360, ¿sí? Lo veis, este es el edificio, es un claustro, es muy bonito, ¿vale? Con distintos, pues ya veis la plementería que tiene y todas las cúpulas, todas las bóvedas, etcétera, ¿vale? Pues esto sería pues también la parte un poquito más pasada, más rápida, de geométrica y tal. También utilizamos drones para terminar de capturar toda la información, porque luego esto hay que modelarlo en concreto, el tema del escáner láser, ¿vale? Todo el tema de los drones pasando por cerquita para tener en cuenta todas estas molduras, etcétera. Y bueno, pues al final, de ahí uniendo las nubes de puntos con el escáner láser. Lo voy a pasar un poquito más rápido para no entretenernos y al final pues tienes que terminar en un modelo en sí. Y esto es un poquito pues el resultado, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra... y bueno, ahora quedo para preguntas, cuestiones, cualquier cosa que me queráis comentar. Me he dejado muchas cosas en el tintero, pero es que me estoy pasando muchísimo de tiempo. No, excelente la presentación, Isabel. O sea,
Yo tenía alrededor de 18 preguntas y las barriste todas. Es increíble además la manera en... Estamos acostumbrados a trabajar con BIM en un formato de pensamiento, ¿no? Desde el inicio y avanzar, o sea, a planificar a futuro. Y esto es lo interesante, es que uno empieza desde ahora, ¿no? Los modelos desde la actualidad y tiene que volver hacia atrás. Es como muy interesante la manera en que uno tiene que pensar dentro del concepto de HBIM y de patrimonio. Me parece sumamente interesante. Y después haciendo un barrido, hay varios programas que nos mostraste que yo honestamente desconocía. ForBIM, RoBIM, BIM Legacy, PetroBIM, todos estos programas, en algunos estuviste vos en el desarrollo, por lo que estoy viendo específicamente en el Sí. último. ¿Son públicos? ¿Son software definidos por el Estado? ¿Son software privados? Contame un poco de esto, cómo se fueron desarrollando, porque por la complejidad de este tipo de proyectos, ¿no? Que me dejaste como... Bueno, a ver, de los programas, hay muchos que los desarrollamos para empresas concretas o proyectos concretos, ¿no? Por ejemplo, pues algunos los hemos hecho con fondos europeos para proyectos estatales, etcétera, ¿no? Entonces, claro, otros, por ejemplo, son para empresas en concreto y lo que yo normalmente hago es estar implicada en el desarrollo de estos programas, ¿sabes? Para luego también hacer el proyecto o los proyectos con estos programas. Y la mayoría de ellos no son libres, o sea, siempre tendrías que contar con una consultoría que te ayude o que te asista. O sea, Forge es un programa, es una plataforma de Autodesk, ¿vale? Pero claro, digamos, todo lo que es la parte de planificación y el desarrollo de esto, sí que tiene que ser concreto con un equipo, ¿no? O profesionales, sí. Claro. Luego también... O sea, sí. Perdón, mirad, vos. sí, esto os voy a compartir... mirad, también estuve haciendo las guías SEBIM, que creo que en Argentina también estáis haciendo de la Building Smart, ¿no? Sí. Vale, pues sí que quería deciros de la Building Smart Spanish Chapter, la de patrimonio cultural. Esta guía también estuvimos muy activamente en su generación, ¿vale? Y aquí también aparece también más información complementaria de otras herramientas, ¿vale? Por lo que me decías. Aquí también estuvimos íbamos a Madrid ahí al edificio Torroja a reunirnos y al final pues hicimos esta guía y también aparecen herramientas y proyectos que para los que queráis puede ser interesante. Genial, esa iba a ser mi próxima pregunta, porque además hay una complejidad entre lo que son las normativas de la gestión de los edificios patrimoniales, digamos, que además muchas veces cuando uno trabaja sobre un edificio patrimonial, las acciones tienen que ver un poco con el criterio de quien está trabajando, ¿no? Más allá de la normativa. Y justamente la pregunta iba a ser cómo se unificaban las normativas de HBIM con las normativas específicas del trabajo por ejemplo, en restauración o en construcción de este tipo de edificios patrimoniales. Claro, pues por un lado, en este caso nosotros barajamos las normativas internacionales, que son las cartas del restauro, etcétera. Luego tenemos el nivel más alto, que sería la normativa europea, que también tenemos bastante tema de normativa. Y luego tenemos a nivel de España la Ley de Patrimonio Histórico Español del año, creo que es 84, si no recuerdo mal. Y luego las autonómicas, ¿no? Bueno, regionales y autonómicas, o sea, autonómicas y locales. Entonces, todo esto, lo que se hace es, por eso decía que es muy importante no bajar el nivel geométrico y tal, es básicamente intentar parametrizar las normativas en sets de parámetros. Ese es el truco. No sé si habéis visto alguna vez un buen set de parámetros. Sí, ¿vale? Pero si tenés alguno, Pues, mostrá. no, es que, o sea, muchas veces no puedo mostrar cosas porque son proyectos privados, que lo hago para clientes, etcétera. Vamos, o sea, un set de parámetros ha de ser una hoja de Excel con, vamos a decir, puedo decir yo, por lo menos 50 parámetros. Y esos parámetros están en categorías. Hay uno que es de normativas, siempre. Entonces, en esas normativas tenemos que terminar reflejando las distintas normativas. Perfecto, perfecto. Perfecto. Y te voy a hacer una pregunta que para vos seguramente va a ser muy obvia, pero muchos de los que estamos acá en Argentina, es cómo convences
al Estado, por así decirlo, para que invierta en este tipo de metodologías, software, para el tratamiento de este tipo de edificios, más allá de lo que uno está contando, ¿no? En función más que nada a tiempos y a costos. Pues es que yo no he tenido que convencer mucho. A ver, os explico. Claro, o sea, a ver, yo empecé trabajando en Inglaterra, en Holanda, y allí se hacía yo trabajé de manera privada, nunca trabajé a nivel estatal, ¿vale? Luego, cuando llegué aquí a España, nos presentamos a un proyecto y nos lo dieron, básicamente, del ministerio, muy buen justificado, haciendo estado del arte, etcétera. Y así, o sea, y básicamente con proyectos que te presentas y entre todos los proyectos que se presentan, pues eligen el tuyo y pues ahí consigues financiación, ¿verdad? Claro. Y con eso pues ha sido BIM Legacy, ROBIM, y luego a nivel de las empresas estatales, ¿vale? A mí básicamente me han llamado, o sea, literalmente me han llamado para, vamos a hacer un proyecto HBIM en el castillo, ahora por ejemplo estoy con el castillo de Sibert, que es un castillo en la costa, no sé si habéis estado alguno, pues entre Barcelona y Valencia, ¿vale? Para un proyecto y es directamente trabajar con las administraciones. También es verdad que es obligatorio en los proyectos públicos arquitectónicos desde hace 2 años la utilización de BIM. Claro. Entonces no hay mucha alternativa. Claro, totalmente distinto acá. Perfecto. Claro, entonces, claro, como es obligatorio, aunque no se está haciendo al 100% el alcance, pero sí que se va introduciendo BIM en muchos proyectos. Y te hago otra pregunta que un poco la respondiste, ¿no? Pero ¿hasta qué nivel de detalle uno modela en este tipo de proyectos, ¿no? ¿Dónde estableces el límite de ese nivel de detalle? ¿Es a criterio o está dentro de estas normativas que nos mostraste recién? Mira, por ejemplo, para el castillo de Sibert, lo que hacemos, estamos haciendo una licitación pública y hacemos una lista, eso tendría que estar en el EIR, que son los requisitos del cliente, ¿vale? Y luego tú lo plasmas en el BEP. Entonces, hay una lista de categorías, por ejemplo, suelos, pilares, tal, y el LOD que debería de tener, el nivel de detalle, nivel de detalle geométrico que debería tener. Pues lo 300, lo 400 en relación a tal. Y luego también, por ejemplo, para FGV, que es Ferrocarriles de la Generalitat, también he estado haciendo una guía de cada categoría, el nivel de detalle, en concreto con ejemplos, ¿no? Creo que lo he puesto por aquí, pero lo voy a buscar, ¿no? O sea, sería como hacer algo así. Decir, en una cúpula, o sea, tú tendrías que hacer como una especie de guía que dijeras, para mí, lo 100 es esto, lo 200 es esto, de geométrico, ¿vale? Sí. Lo 300 es esto. Y entonces la gente que se presenta a la licitación tiene que modelar al menos así. Pero hay que definirlo, claro está. Claro, claro. En cada proyecto también vas definiendo un poco el nivel de detalle. Así es. Es muy interesante el tema de los roles que nos mostraste, porque justamente el tema de agentes BIM y no BIM en la restauración, que es, vos tenés, por ejemplo, los historiadores y restauradores y demás que son muy, muy individualistas muchas veces en su trabajo, y cómo poder acceder a esa información y cómo llevarla y volcarla dentro del modelo. Creo que ahí nos mostraste justamente esa plataforma que estaba muy interesante, que desconocía. Y además de, bueno, justo lo que estás mostrando, ¿no? El tipo, cómo se trabaja dentro, cuáles son los ciclos dentro de un trabajo de patrimonio, que es totalmente distinto a los ciclos que uno está acostumbrado a ver dentro de lo que es BIM. Esto es desarrollo tuyo, ¿no? De la tesis. Sí, de la tesis doctoral. Perfecto. Y ahora te voy a hacer una pregunta como muy personal. Hay una serie de preguntas igual, ¿no? Te voy a hacer una de las preguntas que dejaron ahí, que dice... si lo conveniente siempre es tener un proyecto en una nube de puntos lo más detallado posible y luego modelar siempre con el apoyo de fotos y videos y demás. O sea, si primero es necesario tener una nube de puntos lo más detallado y luego acompañarlo con fotos, con videos para poder terminar de desarrollar el proyecto. Mira, contestando a la pregunta que ha hecho Luis Almeida, ¿vale? Que me acabas de exponer. Si hay recursos, lo ideal es documentar con una nube de puntos. ¿Por qué? Porque volviendo al inicio y a los principios internacionales de restauración de la Carta del Restauro, no solamente para hacer el proyecto, sino porque hay que documentar. Recordemos lo que pasó en Notre Dame.
si no hubiese habido la nube de puntos, se hubiese perdido mucha información. Existir, claro. ¿Vale? Entonces, primero por documentar. Y luego, si hay recursos para hacer el proyecto, para la intervención, se debería hacer con nube de puntos, pero no es requisito indispensable. Por ejemplo, cuando yo he trabajado con Sagrada Familia, con San Juan del Hospital, teníamos nubes de puntos, o San Telmo, pero cuando trabajaba con la constructora, no teníamos nubes de puntos. Y lo haces, por ejemplo, con Photoscan o con cualquier otro sistema, y bueno, se puede hacer también. Lo único que el alcance de la metodología Edging, obviamente no lo haces tan perfecto, pero también lo puedes hacer. Claro. Hay herramientas, o sea, ahora mismo con fotogrametría en un móvil, por ejemplo, con el Recap Photo, no sé si lo conocéis, Sí. con un móvil cualquiera se puede hacer y queda súper bien. Claro, tal cual. Sí, hay alguien que también estaba preguntando si se podía realizar con Dynamo. Vale, Dynamo. A ver, Dynamo, por ejemplo, para la familia esta de Texas que os he enseñado, o por ejemplo para la gestión de tablas con Excel, pero que son rutinas muy sencillas de Dynamo, sirve. Lo que pasa es que, claro, en mi caso, por ejemplo, yo ahora en IBIM tenemos un equipo de informáticos, con lo cual me es más fácil hacer gestión de bases de datos con otros lenguajes que utilizando Dynamo, que sería como una programación gráfica pues mucho más limitada. O haciendo, por ejemplo, directamente, en vez de Dynamo, haciendo rutinas para Revit, ¿vale? Directamente, con la API de Revit. Pero sí, puedes utilizar Dynamo, por supuesto, para estandarizar sobre todo el tema de familias, etcétera. Perfecto. Y sé que dijiste que empezaste alrededor del 2012 con estas metodologías. ¿Qué te llevó a utilizar estas metodologías en restauración? Es como una pregunta muy personal. ¿O cómo encontraste esto? Vale, Sí. es que digamos que yo podría, soy nativa BIM, para que me entendáis. O sea, yo nunca he trabajado con otra metodología, porque directamente desde el final de los años de mi carrera, cuando estudiaba arquitectura, ya empezaba a trabajar con Revit, ¿no? Entonces, sinceramente yo no sabía que estaba haciendo algo excepcional, sino que era como la manera natural de hacerlo. Y por otro lado, es que en los sitios donde he trabajado, en Ámsterdam, en Valencia, pues es que había tanto patrimonio que entraban muchos proyectos patrimoniales. Y tienes que pasar por el departamento de patrimonio y tienes que hacerlo. Claro. ¿Y cómo gestionas justamente con el departamento de patrimonio y todas las áreas públicas cuando vos utilizás este tipo de metodologías? Bueno, pues tú tienes que producir los entregables habituales, ¿no? En un proyecto de restauración. Pero además lo que normalmente se hace es involucrar a los agentes patrimoniales estatales o de los departamentos con el proyecto. Por ejemplo, pues para un caso de estudio de mi tesis que trabajábamos con patrimonio de la Generalitat Valenciana, conseguimos que algunos de los agentes se metieran y utilizasen ciertas herramientas, etc. A los agentes normalmente les gusta y quieren aprenderlo. Pero al final tú tienes que producir los mismos entregables, digamos, que tienen que básicamente, o sea, que se tienen que hacer. Y eso lo produces a través del modelo, de bases de datos ligadas, etc. Claro. Y vos solamente trabajás con, bueno, igual ya vimos un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es tu preferencia en realidad? ¿O con qué trabajás más? ¿Con modelos tipo constructivos o con modelos de mantenimiento? Trabajo con un poco las dos cosas. Yo normalmente trabajo más con modelos constructivos, porque estoy más trabajando para constructoras, ¿vale? La parte de mantenimiento y difusión suelo participar, pero más bien en la parte, digamos, de diseño de la aplicación y tal, pero ya no me meto en el tema de mantenimiento porque no es mi especialidad. Claro. Estoy Yo no más sé con si la parte constructiva de obra, básicamente. Claro, tal cual. Yo no sé si alguien del público tiene algunas preguntas más, porque Isabel me dejó sin palabras, me contestó todas las preguntas que tenía armadas. Sumamente clara y además creo que nos dejó a todos boquiabiertos, digamos, especialmente los que estamos trabajando en BIM acá, o que estuvimos trabajando en BIM en el Estado. Hay varios de los chicos que están conectados, gracias a la gente de CIBIM, y mucha gente de patrimonio que estuvo, que no podían creer los beneficios de esto, que también mostraste justamente los problemas, que también es la parte interesante, ¿no? O sea, no es que todo es mágico, digamos. Así que, bueno, ahí hay alguien que pregunta si se puede aplicar a análisis de ciclo de vida. Carolina, no termino de entender. Sí, Claro, o tampoco sea, termino de análisis entender. del ciclo de vida, ¿te refieres a la huella del carbono?
O sea, ¿te refieres a la contaminación que hay? Claro, eso se hace con CIPE. Mira, si tú te metes aquí en CIPE, tienes tú, a partir de un modelo de IFC, ¿vale? Tienes también para calcular la huella del carbono directamente con varias de las opciones, de tema de gestión de residuos, etcétera, ¿vale? Entonces, se puede hacer así. Cuando haces el presupuesto con Arquímedes, también tienes una parte que te da el tema de gestión de residuos y la huella de carbono de cada una de las partidas que relacionas con el modelo. Entonces, yo lo que suelo hacer es, hago el modelo BIM, ¿vale? Con Revit en este caso. Lo paso a CIPEMEP, ¿vale? Para hacer el modelo, o sea, para hacer la parte de instalaciones, y de CIPEMEP a CIPETERM, y después hago el presupuesto y la documentación. Y con este proceso digamos, el modelo lo transformas en partidas y las partidas lo transformas en huella de carbono. Y todo tiene que estar ligado por el mismo código. Perfecto, perfecta explicación. No haberte conocido antes cuando trabajé en patrimonio. Nada, por mi parte, mil gracias, Isabel, la verdad, mil gracias. Fuiste muy, muy clara y sos excelente, obviamente. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo y tu explicación. Y nada, avisarles a todos que este video después va a estar también publicado, o sea que lo vamos a poder rever 8 veces para poder terminar de ver cada detalle de lo que nos contaste, que es impresionante. Claro. Cualquier duda que tengáis o cualquier consideración me podéis escribir a este email, ¿vale? Que tenéis aquí, o cualquier consideración profesional, etcétera, sin problemas, ¿vale? Así que no hay problema, porque además hoy en día con el tema del teletrabajo es mucho más sencillo. Totalmente. Un placer estar con vosotros esta tarde y bueno, encantada de haber hecho la explicación. Yo espero haberos ayudado. Por cierto, buscar en BIMRAS, que tengo un podcast, que os aprovecho para deciros quién son BIMRAS. Mirad, BIMRAS son básicamente 3 frikis, ¿vale? Que son muy simpáticos y que hacen entrevistas digamos, a profesionales BIM. A mí me hicieron una y siempre son muy divertidas y cuando tengáis un ratito que os vayáis a correr o lo que sea, os lo podéis poner. Sí, sí, los conocemos y lo he escuchado. Sí. He escuchado el tuyo y varios más. Así que sí, Bueno. sí. Sí. Muy buena, es muy buena entrevista. Sí. Sí. Un saludo y muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias, Isabel, y gracias, André. Nos estamos viendo la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.